Ahora empieza réplica y contrarréplica. Lo que se dijo en Contacto Directo. Muy buenos días. En los temas de este domingo, la cooperación eficaz que ofreció Carlos Pareja Yanuseli para la investigación sobre la corrupción en Petroecuador y las propuestas presidenciales de 4 candidatos que estuvieron esta semana en Contacto Directo. Aquí iniciamos. Hoy en réplica y contrarréplica. Y es muy difícil defenderse en ausencia. Esa fue la decisión que tomó Carlos Pareja, inclusive, y en un término muy personal de él, en favor de su familia. Delato a los demás autores, cómplices de la infracción, en la intención de que se me rebaje la pena. Nuestro planteamiento es una reforma tributaria para eliminar 2 impuestos, comenzando por la figura del anticipo de impuesto a la renta y que llega a un valor estimado de... Y también echar abajo, por ejemplo, el impuesto que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional respecto de la plusvalía y pronto el de la herencia. Hay que volver a las veedurías, hay que darle a la sociedad el poder de controlarnos a los políticos. Sociedad Patriótica tiene una relación con el señor Trump, con el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente, 24 horas después que se posesiona en el gobierno, Carlos Pareja Yanuseli quiso comparecer vía Skype durante la audiencia judicial en la que se le abrió un segundo proceso, esta vez por enriquecimiento ilícito, pero no le fue permitido. A través de su abogado Javier Casar, el exministro de Hidrocarburos dijo que estaba dispuesto a regresar y cooperar con las investigaciones sobre la red de corrupción. El fiscal general Galo Chiriboga dejó abierta esa posibilidad, que para el jurista Enrique Herrería tendría un trasfondo de impunidad y explica en qué consiste. Sin embargo, tras la comparecencia del fiscal, el contralor, el director del SRI y el superintendente de bancos ante la Comisión de Fiscalización, Javier Casar explicó que Pareja ya no estaría dispuesto a regresar, pues aparecieron nuevas acusaciones, esta vez por peculado y lavado de activos, que estipulan penas que pasan los 10 años y que además se acumulan. Revisemos los detalles. Él ha decidido comparecer en los procesos judiciales y sin descartar el hecho, como lo manifesté, de hacerlo personalmente. Y la otra cosa que se dijo fue comunicar a la Fiscalía el hecho de que también dentro de su decisión, creo que ha analizado mucho este tiempo que ha pasado, de prestar una colaboración eficaz a la Fiscalía. De tal manera que nosotros estaremos en manos, obviamente, de la Fiscalía General, porque solamente le compete a la Fiscalía este tipo de análisis. La cooperación eficaz tiene una serie de requisitos que tienen que ser cumplidos. Tiene que ser una información que aporte más allá del conocimiento que ya tiene la Fiscalía sobre estos hechos, pero adicionalmente que acepte, si la Fiscalía finalmente iría por ese camino, acepte la pena que solicitaría la Fiscalía, ¿no? El artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal tiene lo que se llama la figura del atenuante trascendental, que no es nada más que esta figura de la delación. Delato a los demás autores, cómplices de la infracción, en la intención de que se me rebaje la pena. Pero en este caso particular de Carlos Pareja y de también los otros que están imputados en el caso de la red de corrupción en Petroecuador, no opera tal atenuante. ¿Por qué razón? Porque efectivamente en el artículo 47, el numeral 19, me parece el numeral último, se establece que no opera esa rebaja cuando se trata de funcionarios públicos. En el tema de la cooperación eficaz, cuando toma la decisión de cooperar, no basa en la reducción de pena. Eso establece la ley y es la Fiscalía General del Estado la que tiene la obligación de valorar si la cooperación o la información que se ha dado tiene validez, si ha servido de algo para la investigación y en ese momento opera la ley para ver cómo se puede graduar la pena. Pero eso es distinto al derecho legítimo que tiene a la defensa una persona, un derecho constitucional a comparecer y a enfrentar las cosas que están dándose, pues en ausencia se hace y deshace de la forma que hemos visto en los medios de comunicación social. Y es muy difícil defenderse en ausencia. Esa fue la decisión que tomó Carlos Pareja, inclusive muy personal de él, en favor de su familia, porque su familia también está siendo procesada y él no quiere que se juzgue de manera injusta a su hijo en especial. Y el artículo 20 del COIP establece el concurso real de infracciones. Hay una serie de infracciones que son temporal y conexas, es decir, se están realizando casi de manera simultánea, están todas conectadas, son delitos contra la administración pública. No solamente que hay peculado,
hay enriquecimiento ilícito, hay tráfico de influencias, hay cohecho, hay delitos imprescriptibles, sino hay que sumarle uno que tiene una gradación de pena mayor, que es el lavado de activos, no solamente que tiene 13 años, sino que son 13 años por lavado de activos, 10 por peculado, 7 por enriquecimiento ilícito. En consecuencia hay que sumar todas las penas. Nosotros estamos viendo cómo los escenarios se están moviendo. Desde un inicio teníamos cohecho, enriquecimiento ilícito, ahora hay una denuncia por lavado de activos, tenemos un peculado, aparentemente habría más peculados, según lo que escuchamos al señor Contralor ayer. Eso hay que investigar cómo están dándose las cosas en la Fiscalía. Entonces ya el escenario va cambiando. Y obviamente el ingeniero Pareja se preocupa de sus garantías. Garantías respecto de su protección, él teme por su vida. Él ha rechazado, como se dijo públicamente en la audiencia de formulación de cargos, este tipo de presión a su familia, por lo que él la rechaza. Y por eso fue que manifestó que se juzgue quien debe ser. Si es que Galo Chiriboga ignora las disposiciones o no las entiende, está creando las condiciones para que el señor Carlos Pareja venga al país, diga que él es el único autor del delito, conjuntamente con los otros señores que están siendo imputados, y les rebajan la pena. Entonces van a estar 2 años, 3 años en prisión. Están creando todo un sainete en el propósito de que únicamente se concreten las acusaciones y la pena se les imponga a las personas que ya conocemos. Carlos Pareja, Alex Bravo, unos otros señores que no recuerdo su nombre, para cubrir un manto de impunidad para los responsables principales, que presumimos quiénes son, pero que no nos atrevemos todavía a decirlo porque no tenemos las pruebas suficientes. El derecho que tiene toda persona a comparecer dentro de un proceso en el cual se le está juzgando está establecido en la Constitución de la República y en normas internacionales. En base a esa fundamentación solicitamos por escrito el día anterior que se permita la videoconferencia a través de Skype, en donde el mismo señor Pareja Yannuzeli iba a exponer al país, al fiscal general del Estado que estaba en la audiencia, su decisión. Sin embargo, la jueza nacional que dirigía la audiencia hizo un receso para analizar la petición y luego del receso argumentó de que no había una certificación del lugar donde estaba y de que, siendo que la comunicación debe ser real, fidedigna, no había alguien, un cónsul o agregado consular a su lado, que verifique su identidad. Para mi forma de ver como abogado, eso carece de motivación. Era absurdo decir que no se podía verificar su identidad cuando ya lo íbamos a tener en pantalla. No pueden argumentarme de que había una doble persona o algo por el estilo. Yo no creo que se va a tener ninguna conclusión durante este periodo de gobierno. Las autoridades de control son complacientes frente a la corrupción. No vemos que en la Asamblea Nacional haya corporativamente la intención de investigar, peor de sancionar, un ministro fiscal que aparentemente desconoce las normas que le permiten sancionar y otras autoridades de control del mismo tipo de comportamiento. Tendrá que terminar este gobierno, venir un gobierno decente, nuevas autoridades de control, nueva mayoría parlamentaria, nuevos jueces y fiscales para que se pueda descubrir en toda la magnitud esta corrupción terrible que hay en el Ecuador y también la sanción correspondiente, no solamente para que ahora están siendo cabezas visibles de la corrupción, sino para los que están atrás. En pocos minutos más, combate a la corrupción y mejorar la economía. Son los planes de los candidatos presidenciales. Ya regresamos. Más adelante. Nuestro planteamiento es una reforma tributaria para eliminar 2 impuestos, comenzando... Y también echar abajo, por ejemplo, el impuesto que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional respecto de la plusvalía. Hay que volver a las veedurías, hay que darle a la sociedad el poder de controlarnos a los políticos. Sociedad Patriótica tiene una relación con el señor Trump, con el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto... Esto es réplica y contrarréplica. Varios de los candidatos a presidente de la República estuvieron en el set de Contacto Directo. Allí fueron delineando cuáles son sus planes de gobierno. Guillermo Lasso explicó cómo logrará crear 1 millón de empleos en 4 años a través de la eliminación de 12 impuestos, atracción de inversión extranjera y creación de zonas francas. Cintia Viteri resaltó la experiencia de su compañero de fórmula, Mauricio Pozo, quien fue ministro de Economía en el gobierno de Lucio Gutiérrez, y además dijo que eliminaría, entre otros, el anticipo al impuesto a la renta y el impuesto a la plusvalía, que sería aprobado antes de que termine su mandato el presidente Rafael Correa.
El general Paco Moncayo expuso cómo desmantelará el andamiaje de autoritarismo e impunidad que, según él, ha sido la causa para que se produzcan actos de corrupción. Mientras Patricio Zuquilanda cree que es posible firmar acuerdos comerciales con Donald Trump como presidente de Estados Unidos y además ofrece que Sociedad Patriótica como gobierno dará apoyo al sector agrícola. Así lo expusieron. Nuestra propuesta es muy clara: reducir en 3.000 millones de dólares la recaudación tributaria, el aporte de impuestos que hacen los ciudadanos, los emprendedores. ¿Por qué? Porque la manera de reactivar la economía y cambiar este ciclo de decrecimiento económico en el que está el Ecuador, este año 1,7% menos, y que ha impactado en costo de la vida y una pérdida de 350.000 empleos, necesitamos poner dinero en manos de los ciudadanos, en manos de la familia ecuatoriana, en manos de los emprendedores. Nuestro planteamiento es una reforma tributaria para eliminar 2 impuestos, comenzando por la figura del anticipo de impuesto a la renta, y que llega a un valor estimado de 3.000 millones de dólares que anualmente se quedarán en los bolsillos de los ecuatorianos. Ese es uno de los elementos de cómo lograr 1 millón de empleos en 4 años. Cuando se habla de cifras, voy a ofrecer 1 millón de empleos, yo le contestaría, ¿no son más de 4,5 millones los ecuatorianos que en este momento no tienen empleo o están en el subempleo? ¿Qué pasará entonces con el resto, con los 3,5 millones? Hay que ser concretos y serios en esto, Alfredo. Nosotros tenemos un plan y para eso hemos formado un gran equipo con Mauricio Pozo, que dio los mejores resultados en 17 meses en su gestión como ministro de Finanzas. La pobreza bajó en 11 puntos en 17 meses, este gobierno la bajó en 13 en 10 años. El crecimiento económico fue de 5 puntos en 17 meses, salvo en el 2004 que fue de 8 puntos. Este gobierno en menos 2. Se consiguieron líneas de crédito por 4.000 millones de dólares cuando el presupuesto rondaba los 6.000 millones, al 2 y 3% de intereses. Somos un equipo probado. Esa quinta función que no tiene razón de ser, que estatiza la participación ciudadana. Hay que volver a las comisiones cívicas de anticorrupción, donde el mandante controla al mandatario. Hay que volver a los observatorios, hay que volver a las veedurías, hay que darle a la sociedad el poder de controlarnos a los políticos. Por eso digo, son fallas estructurales las que irremediablemente un sistema vertical, autoritario, conducen a los episodios de corrupción que estamos observando. Sociedad Patriótica tiene una relación con el señor Trump, con el próximo presidente de los Estados Unidos, ¿verdad? Por lo tanto, inmediatamente, 24 horas después que se posesione en el gobierno, tanto en el Ejecutivo como presidente en la Asamblea con Lucio Gutiérrez, vamos a conversar con el presidente Trump porque tenemos definitivamente que hacer un acuerdo comercial con ese país. No importa si era Trump o era la señora Hillary Clinton, nosotros tenemos que hacer, porque para allá se destinan el 42% de las exportaciones ecuatorianas. Zona franca de turismo, estimulando la creación de nuevos hoteles, nuevos resorts, y nosotros proponemos una zona franca de turismo donde vamos a establecer que los nuevos hoteles no pagarán impuestos por 30 años, 30 años. De esa manera vamos a estimular la creación de empleo en el turismo, la generación de nuevos puestos de trabajo. Necesitamos incentivar la inversión, tanto privada como internacional, en nuevas clínicas y hospitales. En nuestra propuesta, aquellas nuevas inversiones no van a pagar nunca, nunca impuesto a la renta, porque con la salud no se juega. A cambio de eso, que entreguen al gobierno un 25% de la capacidad instalada para brindar servicios de salud gratuito a los sectores más vulnerables de la población ecuatoriana, especialmente a los beneficiarios del Bono de Desarrollo Humano. Lo puntual, lo específico, el objetivo central es la generación de empleo. Sí, ¿a través de qué? Por ejemplo, nosotros proponemos bajar impuestos, eliminar otros, el impuesto a la salida de capitales, el anticipo del impuesto a la renta, las salvaguardias que han encarecido todo en el Ecuador
Y también echar abajo, por ejemplo, el impuesto que están a punto de aprobar en la Asamblea Nacional respecto de la plusvalía y pronto el de la herencia, el impuesto a la tierra, entre otros. Bajar también el costo de la energía eléctrica, no solo a las empresas que generan empleo, sino también a las familias ecuatorianas, ya que le vendemos a Colombia energía más barata que la que le cobramos a los ecuatorianos. La Contraloría tiene que controlar no solamente el uso de los recursos, tiene que hacer las dos grandes áreas del Contralor, ver si los objetivos han sido alcanzados, si los procesos se han realizado y ver cómo se han utilizado los dineros. Porque pueden estar muy bien justificados los dineros en las cuentas y puede ser que la obra sea un desastre o un fraude. Hay que devolverle a una Contraloría primero su independencia y después la totalidad de sus funciones. Si no cambiamos de esa estructura, si no suprimimos la quinta función, si no le devolvemos a la sociedad su rol protagónico en la elaboración de las políticas públicas, en el control a sus mandatarios, a sus empleados, esto no va a cambiar. ¿Qué es lo que tenemos en este momento? Enormes cantidades de campesinos muertos del hambre, con necesidades básicas, trabajando como mulas de carga todos los días, de sol a sol y viviendo en la pobreza. Los arroceros, ese es el caso. Miles de arroceros muriéndose del hambre. No estoy hablando solamente de los cacaoteros, cafetaleros y así de los camaroneros. Estoy hablando de todo el sector campesino. Esa es la razón por la cual nosotros colocamos a la agricultura, a la pecuaria, y encima de eso colocamos definitivamente al turismo en una racionalidad para cambiar el modelo de una manera radical. Yo pido que alguien que me esté escuchando levante la mano y diga cuántas empresas norteamericanas, francesas, austriacas, venezolanas, de donde sea, se han instalado en el país. No ha sido posible debido exactamente a la cantidad de trabas y de miserias con que se ha manejado la economía ecuatoriana. Esto es Réplica y Contrarréplica. Concluimos, los esperamos la próxima semana en una nueva edición de Lo Dicho en Contacto Directo, aquí en Réplica y Contrarréplica. Continúen ahora en la sintonía de Ecoavisa.